andan? Hola, Laurita. Te traemos siempre para temas súper fáciles. Sí, sencillito, de poco Sencillo. debate, digamos. Eso te iba a decir, de poco debate en este momento en nuestro país. ¿Cuál es la importancia del TISA? ¿Qué es bien el TISA? En realidad, el TISA se genera porque los países del mundo se dan cuenta que el comercio internacional cambió radicalmente. Al principio comerciábamos bienes, mercaderías y los servicios que estaban vinculados a eso eran el transporte, el turismo, temas logísticos. Pero con el cambio brutal de las comunicaciones, de Internet, piensen ustedes en cómo trabajan electrónicamente, esto empezó a transformarse en una revolución en el comercio internacional. Entonces nosotros tenemos que las empresas que antes hacían la mayor parte de sus funciones administrativas adentro de la empresa, con la posibilidad de comunicarse electrónicamente, empiezan a sacar esas funciones y hacerlas afuera de la empresa, incluso a contratarlas en terceros países. Hay empresas que dicen, bueno, toda la contabilidad se la contrato a una tercera compañía que ni siquiera está en mi país, ellos me resuelven todo. Esto se llama outsourcing o tercerización en español. También se contratan servicios de auditoría, de desarrollo de software, de gestión de base de datos. Los call centers son clásicos. A veces uno llama a X lugar y te atiende una voz que decís, ¿y esto dónde estoy llamando? Te atienden desde Colombia, por ejemplo, Claro. y vos estás llamando al call center de una compañía multinacional. En Uruguay también hay, bueno, en las zonas francas de Uruguay Sí, hay call center. exactamente. Es más, nosotros nos habíamos posicionado muy bien en este tema. Entonces, toda esta revolución que hizo que los países dijeran, bueno, tenemos que establecer normas para ver cómo comerciamos y cómo liberalizamos. Del mismo modo que hace muchos años se empezó a acordar el bajar aranceles, es decir, los impuestos que les cobran a los bienes cuando pasan por la aduana a otro país, se decidió irlos bajando mundialmente. Ahora lo que se pretende es liberalizar el comercio de esto, pero que es un intangible, es más difícil y requiere mayores acuerdos. Les traigo una gráfica para compartir para que vean cómo estos servicios globales de auditoría, contabilidad, liquidación de sueldos, desarrollo de software están creciendo. Eso es el comercio, las exportaciones mundiales de servicios. El barquito es el transporte, los viajes es el avión y los otros servicios, estos que estamos hablando, ya representan el 56% del total y las exportaciones mundiales de servicios alcanzan los 5.000 billones en español, es decir, millones de millones. Millones de millones, perdón. Millones de dólares. Así que imagínense, ustedes estamos hablando de algo pesado. Y cómo ha crecido además, ¿no? Sí. Por supuesto. Representa una suma importante en nuestra economía. Representa una suma importante en la nuestra y en la de los países desarrollados. Los países desarrollados, que son los que empezaron a solicitar estas negociaciones, el 70% de la economía de países como el Reino Unido, como Estados Unidos, depende de los servicios y de los servicios globales. Entonces, ¿cómo no van a querer liberalizarlos? Bueno, y ahí está un poco, supongo, la explicación de por qué son esos países, Estados Unidos y la Unión Europea, que empezaron con el TISA. De hecho, es parte de lo que critica el PIT-CNT, ¿no? Que atrás están los países capitalistas. Exactamente. Exactamente, porque cuando se empezó a hablar de liberalizar los servicios, ¿cuál fue el primer temor? Siempre que se ponen... Nos llevan puesto, claro. Claro, porque cada vez que vos negociás normas internacionales de comercio y que hay un órgano superior que después ve cómo se solucionan las diferencias, a veces se teme que eso pase por encima de las legislaciones nacionales. Que haya una pérdida de soberanía. Exactamente, que es lo mismo que se habla cuando hay negociaciones en el marco de la OMC, de la Organización Ahora, vos podés tener Mundial de áreas Comercio. protegidas, lo que llaman la lista negativa. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vinieron esos temores, se estableció que los países podían decir, no, mira, esto no se toca. Mismo Estados Unidos estableció que temas de transporte, aéreo y marítimo no se tocaran, o sea, no se abrieran a la competencia. Y Uruguay, cuando estaba sentado a la mesa, lo dijo, bueno, a ver, el monopolio de la telefonía básica en Uruguay no se toca, la distribución de agua no se toca, la refinación de petróleo no se toca. Entonces ya había esa oportunidad, es decir, no nos iban a venir a... Laura, hubo un hecho ahí que de repente no ayudó a que esto se conversara de la mejor manera y es el secretismo que se manejó al inicio de la negociación, ¿no? Por fuera de la Organización Mundial de Comercio y hasta que no apareció Wikileaks y Snowden, el TISA no lo se tenían sabía, escondido. era un grupo que es tan gracioso, porque aparte se llamaban los Really Good Friends, verdaderos buenos amigos. Los Really Es un Good nombre muy Friends. yankee. Tiene nombre, ¿sabes qué? De chat de WhatsApp. Claro, por eso.
Entonces, bueno, estos really good friends eran unos países buenos amigos. Verdaderos buenos amigos de los servicios. Después se acortó y se les empezó a decir verdaderos buenos amigos. Sonaba un apuntecito, porque estudié y te lo pregunto. No es que estos verdaderos buenos amigos se hayan cortado solos y se hayan hecho todo en secreto por debajo. Esto tiene que ver porque hubo una década de ronda de Doha, de negociación, que fue para nada. O sea, para nada, no se avanzaba y entonces hubo países que, o sea, la ronda de Doha se hacía en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Hubo países que dijeron, se avanza tan lento que empecemos a negociar por nuestro lado y después lo podemos multilateralizar, es decir, integrar a la OMC. No era que se estaba haciendo en secreto. Lo que pasa es que la carpeta de la OMC. Claro, se filtró por Wikileaks cuáles eran las negociaciones. Ya el hecho de que estuviera en Wikileaks ya sonaba, bueno, acá hay algo raro. Pero en el fondo, digo, no hay más que países negociando para poder vender esa porción de comercio que vimos que está cada día más fuerte y más grande. Igual también había todo un tema al principio con el Mercosur, ¿no? También no estaba en Argentina, no estaba Brasil, si podíamos negociar sin esa autorización, por llamarlo de alguna forma, que finalmente sí. Finalmente se podía avanzar, bueno, ahora decidimos levantarnos de la mesa de negociaciones, pero estos servicios globales que le importan tanto al mundo desarrollado, que son los principales proveedores, también son importantes en Uruguay. De hecho, han crecido muchísimo en la última década, porque acá tenemos, en primer lugar, compañías uruguayas que brindan estos servicios. Ustedes han oído hablar de las compañías que desarrollan software en Uruguay, que les está yendo muy bien y que lo exportan, y se lo exportan precisamente a empresas multinacionales de otros países. El 40% de Estados Unidos. No es que necesitamos a China, ni a Brasil, para el software necesitamos a Estados Unidos sobre todo y a Europa. Exactamente. Y por otro lado, tenemos un montón de compañías multinacionales que, gracias a que tenemos la ley de promoción de inversiones, se instalaron en Uruguay para desde acá y desde zonas francas brindar este tipo de servicios hacia el exterior. A veces se instalaron para brindárselo a varias empresas o a veces filiales de empresas como Sabre, RCI, Tata Consultancy Services. A ustedes les suenan, muchas veces salían con avisos grandotes de reclutamiento de personal, emplean un montón de gente, se instalaban acá para brindar esos servicios. Tenemos las cifras de cómo evolucionó esto en Uruguay. Veámoslo también en una infografía, a ver el tipo de servicios globales que estamos ofreciendo nosotros. Por un lado están los servicios vinculados a administraciones para empresas, luego todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y software. Esto es cuánto pesan en el total de las exportaciones de servicios globales de Uruguay. O sea, lo que más pesa es los servicios administrativos para empresas, el outsourcing de procesos contables, de liquidación de sueldos, de gestión de base de datos, de call centers, y luego es tecnologías de la información, el desarrollo de software, servicios financieros y otros. Esto se hace de Uruguay para el mundo porque para el mercado uruguayo, para estas empresas, no vale la pena, digamos. Por supuesto que no. Funciona y dan esos puestos de trabajo si se lo podemos vender al mundo. Se instalan acá precisamente porque además tenemos una serie de ventajas. En comparación con otros países de Latinoamérica, los uruguayos hablan más idiomas, hablan mejor inglés, tienen un nivel de cultura general que son recursos humanos calificados que son buscados, porque en un call center tú tenés que poner gente que hable varios idiomas. Claro. Hay una encuesta de la Universidad de la República en la cual los estudiantes universitarios, el 70% de los estudiantes universitarios en Uruguay lee en inglés. Eso no es fácil de encontrar por estos países. También este régimen de zonas francas y de promoción de inversiones ha hecho que estas compañías se instalen. Entonces, en el 2013, para que tengamos una idea, nuestro país exportó servicios globales por 1.330 millones de dólares. Y a veces la cifra sola no nos hace, bueno, esto es mucho, es poco. Es lo mismo que exportamos de carne ese año. Entonces, es impresionante esa cifra acá. La comparación es impresionante. Claro, es un rubro que siempre, la carne, nuestro rubro número 1 de exportación, bueno, ahora es la soja. Bueno, servicios globales también exportamos eso y emplean más de 16.000 personas. Entonces, sin lugar a dudas, es un área de la economía. Y muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes, mucha gente calificada, son empleos de muy buenos sueldos. Entonces, realmente era una linda oportunidad para aprovechar a ver si se desarrollaba más este sector, que es un sector que se está desarrollando en todo el mundo. Digo, no va a dejar de desarrollarse porque nos bajemos de la mesa de negociaciones, ¿no? Eso sí, vamos a tener una porción menos en la torta. Y nuestros competidores van a estar ahí, al acecho. Laura, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Momento de tanda, al regreso venimos con